también para consultas. En general me dijo que los jueves se iba a quedar un rato más conectada por si había alguna consulta, ¿sí? Claro, claro, perfecto. Igual recuerden que pueden ir consultando también a través de los foros del aula. Pueden subirlas ahí los ejercicios que no les hayan salido y demás, y nosotros vamos resolviendo las consultas. Igual si son consultas también de los contenidos teóricos, pueden consultarlas a través del foro, ¿sí? De los foros del aula. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy un poquito con un ejercicio que integra algunos de los conceptos que hemos venido trabajando, ¿sí? Un poco mezclado el teórico, ¿no?, con el práctico. Ustedes habrán visto que es muy difícil en esta materia separar la teoría de la práctica. Así que bueno, yo preparé un caso en el que partiendo de una función de densidad para una variable que es el tiempo de realización en minutos de una tarea en un proceso productivo, en un proceso industrial, bueno, vamos a ir trabajando diferentes cuestiones que hemos revisado durante la semana, ¿sí? Fíjense que la función de densidad de esta variable no es una función de densidad de las conocidas que hemos trabajado, como la normal, la Poisson, la exponencial, la binomial, sino que es una función de densidad que seguramente ustedes no la habrán visto con anterioridad, y un poco la idea del práctico es mostrarles eso, lo que yo ya les había dicho en el teórico, que en realidad hemos visto la derivación del estimador máximo verosímil para algunos casos conocidos, pero que en realidad cualquiera sea la función de probabilidad o de densidad de la variable, se puede derivar el estimador máximo verosímil, aun cuando no sea, digamos, una distribución conocida, como es el caso de esta. Ustedes vieron en el capítulo 4, en la unidad 4 de estadística 1, que una variable aleatoria puede tener una función de densidad o de probabilidad con distintas características que no necesariamente responde a un modelo determinado como los que se presentan en el capítulo 5, ¿sí? Entonces, esta variable aleatoria es una variable continua porque es tiempo de realización de una tarea, ¿sí? Y tiene esta función de densidad que depende de un parámetro que en este caso se ha denominado θ, ¿sí? Como es tiempo de realización de una tarea, fíjense que lo que se especifica es que ese parámetro tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Y que la variable, lógicamente, también va a asumir valores mayores que 0, porque estamos hablando de la variable tiempo que se demora en realizar una determinada tarea, con lo cual no podría ser 0, ¿sí? Y a partir de esa función nos pide derivar el estimador máximo verosímil para el parámetro θ, suponiendo que se tomó una muestra aleatoria de tamaño n, ¿sí? Bien, entonces repasemos un poquito cuáles eran los pasos y vamos a ir aplicándolos a esta función para obtener el estimador máximo verosímil, ¿sí?, de un parámetro. El primer paso, habíamos dicho, era determinar esa función L, que llamábamos función de máxima verosimilitud, ¿sí?, que iba a depender del parámetro en este caso, porque esta función tiene un solo parámetro, o a veces puede depender de varios parámetros, como en el caso de la normal, por ejemplo, que habíamos comentado que tiene dos parámetros, mu y sigma, y se pueden derivar los estimadores máximos verosímiles de ambos parámetros, ¿sí? Y va a depender también de las observaciones que nosotros tomemos en la muestra. En este caso, esta función de verosimilitud depende de un único parámetro que es θ, ¿sí? Y esta función de verosimilitud se obtenía como el multiplicatorio n veces, porque estábamos trabajando con una muestra aleatoria de tamaño n, el multiplicatorio de n veces de la función de densidad de cada una de esas n variables tomadas en la muestra, que no es otra cosa que la función de densidad de la variable en la población, ¿sí? Entonces, normalmente uno parte de esta expresión que indica el multiplicatorio de la función de densidad
y tiene que trabajar un poco con cada uno de estos términos para obtener la expresión final de esa función de verosimilitud, que es la que después nos va a permitir obtener el estimador máximo verosímil, ¿sí? Entonces, en general, lo recomendable, como hicimos en los ejemplos que yo les presenté en la primera clase o en la segunda, es tomar cada uno de esos términos e ir trabajándolos, o sea, pensar a ver cómo trabajar el multiplicatorio de cada una de esas expresiones, ¿sí? Si las expresiones están en términos de una constante, el tratamiento lógicamente es distinto que si el término involucra a las x sub i, porque las x sub i van cambiando, como dijimos, porque son cada una de las observaciones tomadas en la muestra. Entonces, si yo tomo una muestra aleatoria, normalmente las observaciones van a diferir entre sí. Supongamos que yo tomo una muestra aleatoria de alumnos de este curso y le pregunto cuánto tiempo le están dedicando por día, digamos, al estudio de la materia, seguramente lo que me conteste el alumno 1 será diferente de lo que me conteste el 2, el 3 y así sucesivamente. Cada una de esas n observaciones que yo tomo en la muestra van a ser distintas. Entonces, una cosa es el parámetro, tita, en este caso, que es fijo para la distribución y por lo tanto se va a mantener constante en los n términos del multiplicatorio. Y otra cosa son las observaciones, las X, que asumen valores distintos, la X1, de la X2 y de la XN, y por lo tanto el tratamiento en términos del multiplicatorio es diferente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo tomar 1 sobre tita al cuadrado, que sería el primer término, digamos, de este multiplicatorio, dejando la x afuera, porque como les decía, el tita es una constante y la x depende de las observaciones de la muestra, entonces es conveniente siempre tratarlas en forma separada, ¿sí? Esto se podría expresar como 1 sobre tita al cuadrado por x, ¿sí? Este cociente. Entonces 1 sobre tita al cuadrado lo puedo sacar aparte. Este término, como les decía, depende únicamente del parámetro, que es una constante, y si yo multiplico n veces este mismo término que se mantiene constante, es lo mismo que hacer el término elevado a la n, ¿sí? Si multiplico 1 sobre tita al cuadrado por 1 sobre tita al cuadrado por 1 sobre tita al cuadrado n veces, es lo mismo que hacer 1 sobre tita al cuadrado elevado a la n, ¿sí? Acá tengo potencia de potencia y por lo tanto, por la propiedad de la potencia, los exponentes se multiplican, entonces me queda 1 elevado a la n en el numerador, además la potencia es distributiva respecto del cociente, con lo cual me queda en el numerador 1 elevado a la n, que es 1, cualquiera sea el valor de n, y en el denominador tengo el producto de los exponentes, entonces me queda tita elevado a la 2n, ¿sí? Esto también se puede expresar, si yo no quiero trabajar con una expresión fraccionaria, lo puedo expresar como tita elevado a la menos 2n, ¿sí? Que es lo mismo que 1 sobre tita a la 2n, ¿sí? Entonces, he trabajado un poquito sobre el multiplicatorio de esta expresión para llevarlo, digamos, a una expresión donde no aparezca ya ese término de multiplicatorio, que lógicamente es equivalente a la expresión original, ¿sí? ¿Hay alguna duda con esta derivación, digamos, de tita a la menos 2n? No derivación, digamos, en términos matemáticos, sino deducción, ¿sí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Profe, yo tengo No, una. no. Al final a mí no me quedó claro cómo el n en el segundo término, digamos, bajó para que se haga 2n. Esa parte no me terminó de cerrar. Bueno, primero porque la potencia es distributiva respecto del cociente, ¿sí? Entonces te Ajá. queda 1 a la n y acá en el denominador te queda tita al cuadrado elevado a la n, Ah, ¿sí? estaba elevado a la n. Claro, Ah, esto eso. es 1 sobre tita al cuadrado elevado a la n. Ya, ya. Todo el Eso. término, fíjate que Pensé está que entre estaba multiplicando paréntesis. a la n, pero no. No, no, elevado a la n. Lo que pasa es que, bueno, el editor de ecuaciones lo pone así, pero es 1 sobre tita al cuadrado elevado a la n, porque multiplicar 1 sobre tita al cuadrado n veces es lo mismo que hacer
1 sobre tita al cuadrado elevado a la n, ¿sí? Claro, claro, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Sí, sí. Tomo también ahora el multiplicatorio de esta expresión, e a la menos x sobre tita, ¿sí? Y como yo les había dicho, como los x sub i son diferentes, voy a tener e elevado a la menos x sub 1 sobre tita por e elevado a la menos x2 sobre tita, producto de potencias de igual base, o sea, voy a tener una multiplicación n veces de potencias con base e, ¿sí? Donde el exponente va a ser x1, x2, xn sobre tita, ¿sí? El producto de potencias de igual base puede resolverse colocando la misma base y sumando los exponentes, ¿sí? Entonces queda expresado el sumatorio en el numerador de los x sub i, ¿sí? Y tita queda constante porque es un término que digamos, ya dijimos que permanece fijo, ¿sí? Con lo cual, digamos, acá me queda e elevado a menos, porque en la expresión original el exponente tenía símbolo negativo, el sumatorio de los x sub i, que como dijimos, van a ser diferentes entre sí, ¿sí? Y después me queda el multiplicatorio de los x sub i, que sería esta parte del numerador, ¿sí? Que no se puede expresar, digamos, de otra manera, entonces la dejamos expresada en términos del multiplicatorio, ¿sí? Que sería este término multiplicatorio de este numerador, que lo habíamos separado del denominador para trabajarlo en forma separada. Entonces, esta expresión de la función de verosimilitud se puede expresar en términos de multiplicación a partir de los términos que hemos derivado, ¿sí? Bien, ¿cuál era el segundo paso? Una vez que yo había trabajado un poco sobre esa expresión de la función de verosimilitud. En general, les decía yo que, sí, Perdón, le hago una consulta. No entendí por qué el último factor, que sería o sea, el multiplicatorio de x y, ¿por qué se multiplica todo por cada una? Esa y parte porque no ahí entendí. tenés multiplicatorio de x1 por multiplicatorio de x2 por multiplicatorio de x3, no podés expresarlo en una forma resumida, porque el x1, el x2, el xn son distintas entre sí, con lo cual no podrías resumir esa expresión de otra manera. Supongamos que tenés en una muestra particular el multiplicatorio de el tiempo que dijo el primer alumno que dedica por día al estudio de la materia. El primer alumno dijo que dedica, no sé, media hora, 30 minutos. Por X2, que es la respuesta de otro alumno que dedica 1 hora y media, o sea, 90 minutos. El otro dedica 45 minutos. Cada una de estas X son distintas entre sí. Entonces, ¿cómo vas a resumir? No tenés forma de resumir este multiplicatorio de otra manera, ¿sí? Cuando las Claro, X están en los exponentes es distinto porque tenés producto de potencias de igual base y ahí podés aplicar la propiedad de la potencia. Pero cuando están, claro, son como este, bases distintas en cada uno. claro, tenés x1 por x2 por x3, como cada una de esas x son distintas entre sí, no podés resumir esa expresión de otra manera, entonces lo dejas expresado como el multiplicatorio, ¿sí? Después Gracias. igual este término, claro, después desaparece porque como no está en términos del parámetro, cuando vos derives este término, la derivada se hace cero, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Sí, perfecto, Usted gracias. lo trabaja por separado los productos y después la une, ¿no es cierto? Ahí. Claro, sí. Pero eso lo podemos hacer de una sola vuelta. No hace falta Sí, que lo sí, separemos. yo lo fui Ok. separando para que ustedes vean de dónde sale, digamos, para que Bien. vayan entendiendo, pero si ustedes pasan de este paso a este paso, está bien, digamos. Yo lo voy sacando por separado para que ustedes vean cómo se trabajó cada uno de estos términos y cómo se pasa de esta expresión a esta, ¿sí? En realidad ustedes tienen que Perfecto, llegar a gracias. esta expresión. Si ustedes lo hacen, ya se dan cuenta sin necesidad de expresarlo así, lo pueden hacer directamente, ¿sí? Por ahí no es tan fácil, digamos, tienen que tener bastante manejo
de las propiedades de potencia, digamos, y demás, entonces a veces lo necesitan escribir, pero si no lo necesitan, no es necesario, ¿sí? Gracias. Bien, entonces hemos reexpresado la función de verosimilitud y ahora decíamos, el paso siguiente era en general aplicar logaritmo natural a esa expresión porque en términos de la derivación era conveniente linealizar esa función, expresarla como una suma o resta de términos, y eso se lograba aplicando el logaritmo, digamos, o propiedades de los logaritmos a la función original, ¿sí? Fíjense que nosotros acá tenemos productos en la función de verosimilitud original. Entonces, lo primero que yo hago es, cuando aplico logaritmo natural a ambos miembros, el logaritmo de un producto se puede expresar como suma de los logaritmos. Entonces, me va a quedar la suma de los logaritmos de cada uno de estos tres términos que yo he expresado acá en la función de verosimilitud, ¿sí? Entonces, me queda el logaritmo natural de θ elevado a la menos 2n, más el logaritmo natural del segundo término, que era e elevado al menos sumatorio de los x sub i sobre θ, más el logaritmo natural del último término, que lo habíamos dejado expresado como el multiplicatorio de los x sub i, ¿sí? O sea, he aplicado la propiedad de que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces ahora, bueno, analizo qué me quedó en cada uno de los términos de esta expresión. Acá tengo el logaritmo de una potencia y por propiedad del logaritmo eso se puede expresar como el exponente por el logaritmo de la base. Entonces me queda menos 2n, que es el exponente, por el logaritmo natural de θ, que es la base, ¿sí? Exactamente lo mismo ocurre acá. Tengo el logaritmo natural de una potencia, entonces me queda el exponente, que es menos sumatorio de los x sub i sobre θ, por el logaritmo de la base, logaritmo natural de e, que esto es igual a 1, más el logaritmo natural del multiplicatorio, ¿sí? En este término no puedo aplicar tampoco nada, porque como está expresado en términos del multiplicatorio, digamos, no puedo aplicar ninguna propiedad, no hay ninguna propiedad vinculada, digamos, al logaritmo que yo pudiera aplicar acá para modificar o simplificar esta expresión, de manera que la dejo igual, ¿sí? Como les digo, esto después, cuando derivemos, va a tener derivada cero, porque no está expresado en términos del parámetro, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a derivar esa función linealizada del logaritmo natural respecto al parámetro estimar, que en nuestro caso es θ, ¿sí? Entonces me va a quedar la derivada de menos 2n por logaritmo natural de θ, menos 2n es una constante, la derivada del logaritmo natural de θ es 1 sobre θ, de manera que me va a quedar menos 2 sobre θ, menos 2n, perdón, sobre θ, ¿sí? Esto sería la derivada del primer término. Luego tengo menos la derivada de esta expresión, ¿sí? Que es el sumatorio de los x sub i sobre θ, ¿sí? Esto queda la constante, ¿sí? Esto se considera como una constante, y me queda después la derivada de 1 sobre θ, que es lo mismo que θ a la menos 1, ¿sí? Con lo cual, la derivada de esa expresión me queda menos sumatorio de los x sub i dividido θ al cuadrado, ¿sí? Que sería la derivada. Y como les decía, la otra expresión no tiene el parámetro θ, ¿sí? Este último término, logaritmo de los x sub i es una constante, por lo tanto su derivada es 0, ¿sí? Bien. Y bueno, una vez que he derivado, entonces la expresión respecto al parámetro, lo que quedaba era igualar a 0 y despejar el valor del parámetro, ¿sí? O sea que me va a quedar esta expresión, acá me queda menos por menos es más, lo puedo escribir directamente así, igualado a 0. Recuerden que en este paso ya reemplazábamos
el estimador por el parámetro, que es lo que nosotros queremos obtener. Y acá, bueno, es trabajar algebraicamente sobre esta expresión, hay que pueden sacar denominador común o bien pasar, por ejemplo, el menos 2n dividido tita sombrero al otro término, y ahí después derivar, bueno, pasa multiplicando, trabajan un poquito algebraicamente, se simplifica el tita cuadrado con el tita que está en el denominador, ¿sí? Y llegan a esta expresión, ¿sí? Donde el estimador máximo verosímil queda igual al sumatorio de los x sub i dividido 2 por n, ¿sí? Este sería el estimador máximo verosímil del parámetro tita obtenido, digamos, a partir de su función de densidad, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Hay alguna parte que quieran que revisemos de este procedimiento? No, No, ninguna duda. Pero, profe, ¿estas filminas van a estar en el aula? Sí, ya no me olvidé de subirlas, pero bueno, ya ahora cuando termine después la clase les subo los videos que los estoy procesando en YouTube de las otras clases, el de esta, y les subo esta filmina, ¿sí? Gracias. Sí. Bien. Fíjense que este estimador no coincide con ninguno de los estimadores conocidos, digamos, no es la media porque está dividido en lugar de por n, por 2 por n, ¿sí? Lógicamente, porque al no ser una distribución conocida, digamos, el estimador máximo verosímil no necesariamente tiene que coincidir con los estimadores que nosotros conocemos, como la media muestral, o por ejemplo la varianza muestral, ¿sí? Este es un estimador distinto del parámetro de esta distribución que se obtiene sumando las observaciones influidas en la muestra y dividiéndolo por 2n, ¿sí? Esto era un poco para mostrarles lo que les comentaba yo, que teniendo la función de densidad o de probabilidad de cualquier variable, aun cuando no sea una distribución conocida, uno puede, aplicando los pasos, digamos, obtener el estimador máximo verosímil, ¿sí? Lo que hay que saber manejar un poquito es propiedades de los logaritmos, propiedades de la potencia, que es lo que hemos ido aplicando, que eso, bueno, es repasarlo, digamos, si no lo recuerdan, en general está disponible, digamos, de las primeras materias de matemática, no sé si en el cursillo repasan propiedades de los logaritmos, y si no, del colegio. Y, bueno, lógicamente saber derivar las funciones, ¿no? Que también se supone que ustedes lo manejan de matemática. Así que repasar esas cuestiones, pero en principio, digamos, manejando esas cuestiones que son más bien instrumentales y aplicando los pasos que que hemos visto en la materia, ustedes deberían llegar a partir de cualquier expresión al estimador máximo verosímil de un parámetro determinado, conociendo lógicamente su función de densidad, ¿sí? Bien. Bueno, supongamos ahora que sobre los tiempos de realización de la tarea, que conocíamos su función de densidad, se ha tomado una muestra aleatoria de 15 tiempos de realización en minutos, ¿sí? Estamos trabajando con la misma distribución que hemos visto antes, solo que ahora se ha tomado una muestra concreta de esos tiempos de realización, una muestra de tamaño 15, ¿sí? Y nos pide obtener la estimación puntual del tiempo medio o promedio de realización del proceso y analizar si ese estimador cumple o no con las propiedades deseables, ¿sí? ¿Cómo podría yo obtener, a partir de esta muestra aleatoria de 15 observaciones, el estimador máximo verosímil del tiempo promedio? ¿Qué les parece? A ver, según lo que hemos estado viendo en las clases, ¿cuál sería el estimador puntual del tiempo promedio? ¿La media muestral? Muy bien, la media muestral, ¿sí? Perdón, Hemos visto. interrumpí a alguien. Perdón. Sí, te escucho. ¿Querías No, preguntar algo? no, Bueno, estaba por contestar nada. bien.
Bueno, hemos visto que hay muchos estimadores, digamos, varios estimadores. También podía pensarse en la mediana como un estimador del valor promedio, pero en general habíamos dicho que era conveniente utilizar la media de la muestra, o sea, el X barra, ¿sí? Que se obtenía como la suma de las observaciones dividido n, como vieron en estadística 1. Entonces sumo estas 15 observaciones, lo divido por 15, me da 2,85 minutos, ¿sí? Que sería la media de esta muestra, ¿sí? Este es un estimador puntual de la verdadera media poblacional del tiempo de realización del proceso, ¿sí? Hemos elegido este estimador y no la mediana, por ejemplo, porque habíamos visto que, por ejemplo, la varianza de la mediana es superior a la varianza de la media muestral, y eso hace que la media muestral sea un estimador más eficiente en términos relativos que la mediana muestral, ¿sí? Este estimador hemos demostrado, digamos, se puede demostrar que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional. Eso lo repasamos de estadística 1 en la primera clase. Yo les hice la demostración analítica, digamos, de que la esperanza de la media muestral era igual a la media poblacional, y por lo tanto eso hace que el estimador sea insesgado, ¿sí? O sea que la media muestral cumple con la propiedad de insesgamiento. Es más eficiente, ya hemos visto, que otros estimadores como la mediana, o sea que cumple con la propiedad de la eficiencia relativa. Es un estimador consistente porque también puede demostrarse, no en este caso porque la muestra es pequeña, es de 15 observaciones, pero que si se toman muestras grandes, va a existir muy poca diferencia entre la media muestral y la media poblacional, con lo cual se puede considerar un estimador consistente, aunque la consistencia en este ejemplo concreto no se podría aplicar porque tenemos una muestra de tamaño 15, ¿sí? Y es un estimador suficiente porque utiliza todas las observaciones incluidas en la muestra. O sea, yo para calcular la media considero los 15 valores de la muestra y lo divido por la cantidad de observaciones, o sea que tiene en cuenta toda la información disponible y por lo tanto es un estimador suficiente, ¿sí? O sea que este estimador cumple con todas las propiedades deseables de los estimadores, ¿sí? ¿Está claro? Sí. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, habíamos dicho que en general, antes que una estimación puntual, siempre iba a ser preferible una estimación por intervalos. ¿Por qué? A ver, ¿alguien se acuerda de por qué dijimos que en general se trabaja con estimaciones por intervalos más que con estimaciones puntuales? A ver, ¿Por ¿quién qué se era una variable continua? No tiene que ver con el hecho, podría ser una variable discreta, y lo mismo trabajaríamos con una estimación por intervalos. ¿Con qué tenía que ver el hecho de preferir una estimación por intervalos a preferir una estimación puntual? A ver, ¿quién se acuerda de lo que comentamos en las clases anteriores? Puede ser que se le puede dar más precisión. Bien, se puede dar o se puede conocer, digamos, cuál es la precisión o el error con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Decíamos que en la estimación puntual, que es la que hemos obtenido antes, esta, digamos, para la estimación de la media poblacional, yo lo único que puedo decir es que si esta muestra está bien tomada, esta muestra de 15 tiempos, sería de esperar que este valor, 2,85, esté cerca de mu, que es la verdadera media de la población. Pero decíamos que no se puede conocer qué tan cerca o qué tan lejos está este valor. Y además la media muestral es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque si yo, en lugar de tomar estos 15 tiempos, tomara otra muestra distinta, seguramente este valor del X barra sería distinto, ¿sí? Con otros 15 valores distintos de otra muestra aleatoria, seguramente el valor del X barra obtenido sería distinto. Entonces, yo no puedo saber con esta estimación puntual qué nivel de error o qué nivel de precisión estoy teniendo al realizar la estimación. Por eso,
en general, en la inferencia estadística íbamos a trabajar con estimaciones por intervalos, donde ya no íbamos a tener un solo valor como en la estimación puntual, sino que íbamos a tener un rango o un intervalo de valores posibles para el verdadero valor del parámetro, ¿sí? La ventaja de la estimación por intervalo es que tiene asociado lo que vimos como nivel de confianza, que me daba una idea de la precisión, digamos, de la estimación. Y además vimos que los intervalos de confianza se construyen en general sumando o restando, digamos, en el caso de la media, por lo menos, y de la proporción, el error de estimación, ¿sí? Que era un término que dependía de la variabilidad del estimador y que dependía del nivel de confianza, ¿sí? Con lo cual, yo puedo derivar a partir de los estadísticos a utilizar en cada caso, un término de error que me determine, digamos, cuál es el nivel de error que yo estoy cometiendo al realizar la estimación, ¿sí? Bien, entonces, si yo quiero construir un intervalo de confianza para la media poblacional del tiempo de realización de la tarea, lo primero que tenía que pensar es, bueno, ¿con qué estadístico voy a trabajar? ¿Se acuerdan los estadísticos que vimos para realizar estimaciones sobre la media poblacional? Vimos dos estadísticos. El mu y la varianza. No, a ver, esos son parámetros, ¿sí? Los estadísticos que eran fórmulas que vinculaban, ¿se acuerdan? El estimador con el Chi parámetro. cuadrado, el student Muy y bien. Habíamos visto un estadístico Z, ¿sí? Con distribución normal, y un estadístico con distribución T de student con n-1 grado de libertad, ¿sí? En este caso, ¿cuál de esos dos estadísticos correspondería utilizar para realizar o construir el intervalo de confianza para la media poblacional? ¿Qué les parece? ¿De qué dependía la utilización del Z o la utilización del T? Si conocíamos o no la varianza. Muy bien, si conocemos o no la varianza poblacional, ¿sí? Porque la de la muestra yo la puedo calcular. Tengo los datos de los 15 observaciones y podría calcular la media y la varianza muestrales. Lo que no conozco en este caso, no me lo dice el enunciado, es la media de la población, la varianza de la población, ¿sí? Si la varianza de la población era desconocida, ¿sí? En general habíamos dicho que correspondía trabajar con el estadístico T, ¿sí? Sí. ¿Y qué supuesto debería cumplirse para que yo pudiera utilizar ese estadístico T? ¿Cuál era la condición necesaria? A ver, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué condición se debía cumplir para poder usar el estadístico con distribución T? Que fuera normal. Muy bien, que la población de la cual se toman los datos tenga distribución normal, ¿sí? Este era el estadístico que correspondía utilizar, donde tengo en el denominador la varianza o la desviación estándar muestral, ¿sí? Que la puedo calcular con los datos de las 15 observaciones. Y acá no lo aclara el ejercicio ni tampoco nos da ningún gráfico, por lo tanto, digamos, deberían ustedes aclarar que el supuesto que debe cumplirse para poder aplicar este estadístico es que los datos tienen distribución normal, ¿sí? Recuerden que la T, la chi cuadrado y la F son tres distribuciones que se derivan de la distribución normal, con lo cual, digamos, para aplicar cualquiera de esas distribuciones necesito primero verificar el supuesto de normalidad de los datos, ¿sí? Si no me lo aclarara el ejercicio, ustedes deberían dejar indicado que suponen, para poder aplicar el estadístico T, que la población de la cual se han tomado los datos tiene distribución normal, ¿sí? Bien, entonces, suponiendo que se cumple ese requisito y teniendo en cuenta que la varianza poblacional es desconocida, entonces este sería el estadístico adecuado para la construcción del intervalo de confianza para la media poblacional, ¿sí? Yo acá he realizado la estimación con InfoStat, ¿sí? Yo les había comentado ya en la clase pasada que
Infostat solamente trabaja con el estadístico T, por esta cuestión de que decíamos de que en la práctica, en general, la varianza poblacional no se conoce y es muy poco probable que uno trabaje en la práctica con el estadístico Z, ¿sí? Infostat lo que hace es, a partir de los 15 datos que le hemos ingresado del tiempo de realización de la tarea, es realizar una estimación de la media muestral, que es la misma que hemos obtenido nosotros, 2,85, ¿sí? Hace una estimación de la varianza también de la muestra y con eso calcula el error estándar de la media muestral. Esto era la desviación estándar muestral dividido a la raíz de n, porque esto es el error estándar de la media muestral, lo que informa, digamos, Infostat. Y luego nos daba el intervalo de confianza, ¿sí? En este caso, con una confianza del 95%. Fíjense que la salida indica, entre paréntesis, dice límite inferior, límite superior, y entre paréntesis indica con qué nivel de confianza se ha trabajado. O sea que ustedes, teniendo la información de la salida, pueden saber qué tamaño muestra se tomó, con qué nivel de confianza se realizó la estimación, para qué parámetros se está realizando la estimación. Fíjense que informa, habíamos visto que podemos construir intervalos de confianza para otros parámetros. Infostat en este caso me está diciendo que el parámetro es la media poblacional, o sea, se está construyendo un intervalo de confianza para mu, ¿sí? Entonces, a partir de este intervalo, yo podría decir que hay una probabilidad del 95% de que la verdadera media de la población esté comprendida o esté entre los valores 1,47 y 4,24. ¿Es correcto eso? ¿Qué les parece? A ver. ¿Sería correcta esa interpretación del intervalo de confianza? Sí, A ver. ¿Están todos de acuerdo? ¿No sería con un nivel de confianza del 95%? No Muy probabilidad. bien. Hay que mencionar el nivel de confianza, ¿por qué? Porque cuando yo les hice el desarrollo teórico, digamos, de los intervalos de confianza, les dije que antes de tomar la muestra, el intervalo sí era aleatorio y por lo tanto involucraba un concepto vinculado a la probabilidad de que el intervalo incluyera el parámetro. Pero cuando yo tomo la muestra ya concreta de 15 observaciones en este caso, y la media muestral asume un valor concreto, en este caso 2,85. El intervalo ya no es aleatorio. ¿Por qué? Porque no depende de ninguna variable aleatoria, ¿sí? Cuando dependía del X barra, dijimos, el X barra puede asumir distintos valores según la muestra que yo tome. Entonces, bueno, dependía el intervalo de una variable aleatoria. Cuando yo tomo la muestra, calculo cuánto vale el X barra y ya calculo en concreto los límites del intervalo, el intervalo deja de ser aleatorio y yo ya no hablo de probabilidad, sino de nivel de confianza, ¿sí? Fíjense, revisen la clase pasada, que todas las interpretaciones que hicimos de los intervalos construidos decíamos, con una confianza de tanto, el intervalo incluirá al valor del parámetro, ¿sí? No es correcto, entonces, cuando el intervalo ya ha sido construido, y el límite inferior y superior tienen valores particulares, no es correcto hablar de probabilidad. Esta interpretación está mal. Tengo que hablar de nivel de confianza. Lógicamente que el nivel de confianza involucra, digamos, en forma indirecta un concepto vinculado a la probabilidad, pero no es correcto hablar de probabilidad porque, como les digo, el intervalo acá ya no es aleatorio, no depende de una variable aleatoria, sino que depende de un valor concreto de la media muestral, ¿sí? Entonces, lo correcto sería decir que con una confianza del 95%, el intervalo 1,47, 4,24 va a contener, digamos, al verdadero valor del parámetro, ¿sí? ¿Está claro esto? sí. Justamente está puesto porque es un error que cometen muy comúnmente, digamos, en los parciales, ¿sí? En el examen. Cuando se les pide la interpretación del intervalo de confianza, es muy común que ustedes al interpretarlo hablen de probabilidad. Y ese concepto no debe aparecer ya en la interpretación, sino que deben trabajar con el concepto de nivel de confianza, ¿sí?
Bien. Bueno, ¿qué pasaría? Ya lo trabajamos también un poquito la clase pasada, pero lo volvemos a trabajar. Dijimos que la precisión del intervalo depende de diversos factores. Uno es el nivel de confianza, otro es el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué pasaría con el intervalo, con la precisión del intervalo de confianza si yo, en lugar de trabajar con la confianza del 95%, como venía trabajando, la incrementara a el 99%, ¿sí? A ver, ¿qué término? Esta sería la expresión general del intervalo de confianza. ¿Qué término habíamos dicho en la clase pasada se modifica si yo modifico el nivel de confianza? ¿Qué parte de esta expresión cambia? Los valores críticos de T. Muy bien, cambian los valores críticos de T, ¿sí? Estos valores de acá, uno negativo, el otro positivo, porque la T es simétrica respecto de 0, que me permiten determinar, digamos, el error de estimación. Entonces, si yo aumento el nivel de confianza, habíamos dicho que estos valores de T se iban a hacer más grandes y eso iba a implicar un intervalo más amplio, ¿sí?, que el intervalo construido para una confianza del 95%, ¿sí? Si el intervalo es más amplio, ¿aumenta o disminuye la precisión del intervalo? ¿Qué les parece? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Un intervalo más amplio es menos preciso. ¿Por qué? Porque tengo un rango más grande de valores posibles para el parámetro, ¿sí? Y habíamos dicho que esto era lógico, porque si no, siempre nos convendría trabajar con una confianza del 99% que nos garantiza menor nivel de error, ¿sí? Si yo aumento la confianza al 99%, lógicamente tengo menos probabilidades menos chances de equivocarme, pero ¿por qué? Porque tengo un intervalo más grande, ¿sí? Y si el intervalo es más grande, es menos preciso que el construido con un nivel de confianza menor, ¿sí? O sea que un incremento en el nivel de confianza estaría asociado con una reducción, una disminución en la precisión del intervalo, ¿sí? ¿Qué pasa, por otro lado, si yo aumento, por ejemplo, el tamaño de muestra de 15, que venía trabajando, a un tamaño de muestra de 100, supongamos? ¿Qué pasaría? ¿Qué término de la expresión se va a modificar ahora? A ver. Los El de la valores. variabilidad. Perdón. El del El error. error de El estimación. error de estimación. Muy bien, se va a modificar el error de estimación, que era todo este término, T por S sobre raíz de N es el error de estimación, ¿sí? Si yo aumento el N, acá, baja el error estándar. El error estándar es S sobre raíz de N. Como el N se encuentra en el denominador, un aumento del denominador provoca una reducción del cociente. Entonces, un aumento en el tamaño de muestra baja el error estándar, por ende baja también el error de estimación, que es toda la expresión multiplicada por T, ¿sí? Y si baja el error de estimación, ¿tengo un intervalo más o menos preciso? Más ¿Qué les preciso. parece? Más preciso, ¿sí? Lógicamente. Si baja el nivel de error, digamos, tengo una estimación más precisa. ¿Por qué? Porque voy a tener un intervalo más pequeño, ¿sí? La amplitud del intervalo va a ser menor y, por lo tanto, si la amplitud del intervalo es menor, la precisión es más alta, ¿sí? O sea que si yo quisiera lograr un intervalo más preciso, lo que puedo hacer es o aumentar el tamaño de muestra o bajar el nivel de confianza, ¿sí? Si yo bajo el nivel de confianza o aumento el tamaño de muestra, tengo intervalos con mayor precisión, ¿sí? Porque voy a tener intervalos más pequeños que los que había construido anteriormente, ¿sí? ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Y bueno, los cambios anteriores afectan al error estándar o al error de estimación, eso ya lo hemos estado viendo. El cambio en el nivel de confianza afecta al error de estimación, ¿sí? El error estándar no cambia. Esto también, recuerden que el error estándar es S sobre raíz de N y el error de estimación es T por S sobre raíz de N. Si yo cambio el nivel de confianza, cambia T,
y por lo tanto cambia el error de estimación. El error estándar no se ve afectado por cambios en el nivel de confianza, ¿sí? Sí se ve afectado el error de estimación porque cambia el T. Y el cambio en el tamaño de muestra, ¿a quién afecta? ¿Solo al error de estimación como en el caso anterior? ¿Qué les parece? A ambos errores. A ambos, Ah, muy bien. Un cambio en el tamaño de muestra afecta el error estándar, porque es S sobre raíz de n, y por lo tanto también afecta al error de estimación, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Alguna cuestión que no haya quedado clara o algo que quieran preguntar? Bien, bueno, seguimos entonces. Bueno, supongamos ahora que deseamos construir un intervalo de confianza para la desviación estándar del tiempo de realización de la tarea, ¿sí? La desviación estándar de la población. Entonces, habíamos dicho que uno de los pasos, digamos, una vez que uno identifica sobre qué parámetro va a querer construir el intervalo, es determinar qué estadístico corresponde utilizar, ¿sí? En el caso de la desviación estándar no habíamos visto concretamente ningún estadístico, pero sí habíamos visto un estadístico para construir intervalos de confianza para la varianza, ¿sí? ¿Qué estadístico, qué distribución tenía el estadístico que permite realizar inferencias sobre la varianza de una población? A ver, ¿se acuerdan? El chi cuadrado. Muy bien, el chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, ¿sí? Este era el estadístico que íbamos a utilizar para realizar inferencias sobre la varianza de una población, ¿sí? Que se construía como n menos 1 por la varianza muestral, dividido la varianza poblacional, y tenía distribución chi cuadrado con n menos 1 grado de libertad, ¿sí? De nuevo, ¿qué supuesto tiene que cumplirse o qué condición tiene que cumplirse para poder aplicar este estadístico? Que se distribuya normal. Muy bien, que la distribución de la población sea normal, ¿sí? O sea, que el tiempo de realización de la tarea tenga distribución normal, por lo mismo que vimos antes. En el caso de la T, esta también, la chi cuadrado, se deriva de la distribución normal y por lo tanto, digamos, es necesario verificar este supuesto. Si el ejercicio no me da datos, aclarar que estoy suponiendo distribución normal de los datos para poder aplicar este estadístico, ¿sí? El tema es que este estadístico, si ustedes se fijan, está construido en términos de varianzas, ¿sí? No está construido en términos de desviaciones estándar, porque acá tiene la varianza de la muestra y acá tiene la varianza de la población, no tiene las desviaciones estándar. Entonces, este estadístico sirve para hacer, construir intervalos sobre la varianza, pero después vamos a ver que una vez construido el intervalo, yo puedo utilizar el intervalo construido para la varianza y estimar a partir de eso un intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿sí? No hay ningún estadístico construido que permita directamente hacer intervalos de confianza para la desviación estándar. Pero ustedes saben que la desviación estándar no es otra cosa que la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? De manera que, utilizando el intervalo de confianza para la varianza, podemos obtener un intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿sí? Entonces, usando este estadístico, podemos construir el intervalo de confianza para la varianza de la población, ¿sí? Después ustedes pueden reproducirlo con los cálculos manuales, tendrán que buscar los chi cuadrados críticos con InfoStat o con la aplicación, digamos, para construir los intervalos, como vimos la clase pasada, ¿sí? Y verificar que obtengan los mismos valores que hemos obtenido trabajándolo con InfoStat, ¿sí? Fíjense que acá InfoStat me aclara que está trabajando con la misma variable, que son los tiempos de realización de la tarea, pero acá me aparece que el parámetro para el cual se ha construido el intervalo de confianza es la varianza, ¿sí? Siempre que ustedes tengan una salida, lógicamente se tienen que fijar cuál es el parámetro
para el cual se ha construido el intervalo de confianza, ¿sí? Esta estimación que aparece acá, lógicamente, es la estimación de la varianza, o sea que es el S cuadrado, este 6,26 es el S cuadrado, o sea, la varianza calculada en base a los datos de la muestra, ¿sí? Este es el error estándar de la varianza, que nosotros no lo utilizamos. El tamaño de muestra, las 15 observaciones y los límites inferior y superior para una confianza del 95%, ¿sí? Este intervalo construido, ¿qué me está diciendo? Que con una confianza del 95%, la varianza de los tiempos de realización a nivel poblacional va a estar entre el valor 3,35 y 15,56, ¿sí? Si bien la varianza es una medida de variabilidad muy utilizada, ustedes saben, lo habrán visto en estadística 1, que no tiene, la desventaja, digamos que tiene, es que no está expresada en la unidad de medida original de la variable, sino que está expresada en la unidad de medida al cuadrado, ¿sí? Si acá estábamos trabajando, creo que era con minutos, la varianza, la media vimos que tiene la misma unidad de medida que la variable original, o sea, la media está expresada en minutos, pero la varianza estaría expresado en minutos al cuadrado, ¿sí? Y muchas veces no es tan fácil de interpretar, digamos, porque mi unidad de medida no es minutos al cuadrado, sino minutos, y por eso se calcula la desviación estándar para volver, digamos, a la unidad de medida original de la variable. Entonces, una vez que yo he calculado el intervalo de confianza para la varianza, sacando raíz cuadrada a los límites inferior y superior, puedo determinar el intervalo de confianza para la desviación estándar. O sea, el intervalo lo tengo que construir para la varianza, como hemos hecho con el estadístico que hemos visto, porque el chi cuadrado sirve para construir intervalos para la varianza. Una vez construido el intervalo, yo le saco raíz cuadrada a 3,35 y a 15,56, que son los límites, y puedo obtener a partir de las raíces cuadradas de estos límites un intervalo de confianza para la desviación estándar, ¿sí? Y puedo interpretar, por lo tanto, que con una confianza del 95%, el desvío estándar de esta variable, tiempos de realización de la tarea, va a estar entre 1,83 y 3,94, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ¿Hay profe. alguna duda? Sí, no. Bárbaro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo podríamos mejorar la precisión de este intervalo? Si yo quisiera construir un intervalo más preciso que el que he construido. En el caso de la ¿Tendría que variable. aumentar el tamaño de la muestra? Bueno, a ver, fijémonos un poquito en el estadístico, ¿sí? En el estadístico utilizado para construir los intervalos de confianza. Lógicamente que si aumento el tamaño de muestra, siempre voy a obtener una estimación más precisa, pero fíjense que en este caso, cuando estoy trabajando con intervalos de confianza para la varianza, me fui adelante. Cuando yo construía los intervalos de confianza para la varianza, fíjense que me quedaba n-1 por s cuadrado dividido el chi cuadrado, crítico, ¿sí? O sea que el tamaño de muestra en este caso está en el numerador, ¿sí? En este caso el tamaño de muestra no es un aliado, digamos, para obtener una estimación más precisa, ¿sí? En el caso de la varianza. Sí, el nivel de confianza, ¿sí? Si yo bajo, digamos, el nivel de confianza, por ejemplo, a 90%, voy a obtener, sí, chi cuadrados más pequeños y por lo tanto voy a obtener una estimación más precisa, ¿sí? Tengan en cuenta que en este caso el tamaño de muestra está en el numerador, o sea que si yo aumento el tamaño de muestra ahí, posiblemente aumenten los límites del intervalo de confianza, ¿sí? Y no se reduzcan como en el caso de la media. O sea, por eso hay que analizar. No siempre funciona lo mismo en las estimaciones de todos los parámetros. Hay que ver cómo se calculan los límites
del intervalo de confianza para cada uno de los parámetros, ¿sí? En el caso de la media y en el caso de la proporción, el n siempre está en el denominador, ¿sí? Entonces, sí, aumentando los tamaños de muestra, logro reducciones en la amplitud del intervalo y por lo tanto aumentos en la precisión. En el caso de la varianza, si yo tomo una muestra más grande, posiblemente esté introduciendo mayor variabilidad en los datos y por lo tanto un aumento en el tamaño de muestra, en ese caso provoca un aumento, digamos, en los límites, ¿sí? O sea que no funciona exactamente lo mismo que funcionaba para la media, por ejemplo, para la proporción. Sí puedo mejorar la precisión del intervalo reduciendo el nivel de confianza, ¿sí? Porque eso modifica los chi cuadrados críticos. ¿Estamos? Bien. Bueno, supongamos que también a partir de este proceso productivo se construyó un intervalo de confianza para la proporción de defectuosos, o sea que acá estoy trabajando con una variable distinta. Yo venía trabajando con los tiempos de realización de la tarea, que era una variable numérica continua, y en función de eso calculé su media, calculé su varianza a partir de los datos de la muestra y pude realizar intervalos para cada uno de esos parámetros. Supongamos que además de los tiempos de realización de la tarea, de este proceso productivo, yo tengo información sobre la proporción de artículos defectuosos que se generan, ¿sí? O sea que estoy trabajando con una variable distinta ahora, una variable dicotómica, porque yo voy a tomar un artículo fabricado o generado a partir de este proceso y voy a determinar si ese artículo es defectuoso o no defectuoso, o sea que tengo dos categorías mutuamente excluyentes y por lo tanto puedo trabajar con un parámetro distinto que es la proporción de éxitos en la muestra, suponiendo que el éxito en este caso es que el artículo sea defectuoso, ¿sí? Entonces, puedo obtener una estimación puntual de la proporción de defectuosos. Fíjense que me está diciendo que se tomaron 73 artículos en la muestra, y se encontró que el 30% de esos artículos eran defectuosos o no cumplían con las especificaciones. O sea que esta estimación, 0,30, sería el P sombrerito, digamos en términos simbólicos, y sería el estimador puntual de la proporción poblacional, ¿sí? Este error estándar es el error estándar de la proporción poblacional, o sea, P raíz de P por Q sobre N, ¿sí? Eso me da 0,05, acá me está indicando el tamaño de la muestra, y tengo el intervalo construido para la proporción poblacional. O sea que, ¿yo qué diría, digamos, a partir del intervalo construido? Que con una confianza al 95%, la verdadera proporción de defectuosos va a estar entre 0,20 y 0,42, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pues. Sí. Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna cuestión que quieran preguntar? Bien. Bueno, acá sí recuerden que N figura cuando revisen, digamos, las fórmulas que hemos visto para calcular manualmente los intervalos de confianza. Yo siempre les recomiendo cuando tienen así salidas que ustedes traten de reducir los valores de la salida, o sea, con estos datos que ustedes traten de calcular manualmente estos límites, ¿sí? Y recuerden que en este caso el error estándar de la proporción es P por Q sobre N. Entonces, en este caso, N sí está en el denominador, de manera que aumentando el tamaño de muestra yo logro una reducción del error de estimación, del error estándar y por ende del error de estimación, o sea que puedo mejorar la precisión de las estimaciones aumentando el tamaño de muestra, o bien reduciendo el nivel de confianza, ¿sí? Lógicamente que si hago modificaciones simultáneas, bueno, dependiendo de los tipos de modificaciones que hagan, ya no se puede, simultáneamente, por ejemplo, reduzco el N y aumento el tamaño y aumento el nivel de confianza, bueno, no se puede predecir tan linealmente cuál es el efecto sobre el intervalo,
¿sí? Nosotros estamos suponiendo siempre efectos en un factor, manteniendo todo lo demás constantes. O sea, si aumento el n manteniendo constante el nivel de confianza, va a mejorar la precisión de las estimaciones. Si mantengo fijo el n y bajo el nivel de confianza, va a mejorar también la precisión de las estimaciones. Pero si hago movimientos simultáneos y en sentidos contrarios, digamos, de n y del nivel de confianza, bueno, hay que calcularlo numéricamente y ver cómo afectan esos cambios a los límites del intervalo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué sucedería si yo, por ejemplo, quiero reducir el error de estimación del intervalo anterior a la mitad? ¿Qué tamaño de muestra debería tomar, por ejemplo, si quiero reducir el error de estimación del intervalo a la mitad? ¿Sí? Ustedes saben que el error de estimación se puede calcular también a partir de la amplitud del intervalo, si uno ya tiene, como en este caso, el intervalo construido, haciendo la amplitud del intervalo dividido por 2, ¿sí? O bien con la fórmula que hemos visto, digamos que era, por ejemplo, z en este caso por la raíz de p por q sobre n, ¿sí? De ambas maneras pueden obtener la magnitud del error de estimación. Si yo ya tengo el intervalo construido, como en este caso, que me daban la salida, calculo la amplitud del intervalo se calcula restando el límite superior menos el inferior, o sea, 0,42 menos 0,20, ¿sí? Me daría 0,22 la amplitud del intervalo de confianza. Si yo divido esa amplitud por 2, obtengo el error de estimación. O sea que el error de estimación, en este caso, es de 0,11. Supongamos ahora que yo quiero bajar ese error de estimación a la mitad, o sea que yo quiero que mi error de estimación sea la mitad de 0,11, 0,055, ¿sí? Lógicamente que yo ya sé que antes de calcularlo, ¿qué tendría que pasar con el tamaño de la muestra? Si yo quiero bajar el error de estimación a la mitad, deberé tomar una muestra más chica que 15, que 73, que es la que tengo, o una muestra más grande. ¿Qué les parece? Más grande. Más grande. Más grande, ¿sí? Por lo que decíamos antes de que n interviene, en este caso, en el denominador del error estándar. Entonces, yo ya sé que voy a tener que tomar una muestra de tamaño más grande que la que tengo, que es de 73 observaciones. Pero quiero saber qué tamaño de muestra concreto tengo que tomar. Entonces, aplico la fórmula de cálculo del tamaño de muestra, ¿sí? Donde tenía z al cuadrado, z para una confianza del 95% era 1,96 positivo y negativo, ¿sí? Tengo estimaciones muestrales de cuánto vale P y cuánto vale por ende Q, ¿sí? Que las puedo usar para calcular el tamaño de muestra. Recuerden que habíamos dicho que si yo conocía o tenía información sobre los valores posibles de P y Q, los debía utilizar para evitar, digamos, tener que tomar una muestra tan grande como la que surge de considerar que este producto es el máximo posible, y que eso, ¿se acuerdan? Ocurría cuando P y Q eran iguales a 0,50, ¿sí? Entonces, en este caso tengo información sobre los valores posibles de P y Q, entonces los incluyo, ¿sí? Y en el denominador teníamos el error al cuadrado, que en este caso sería la mitad del error que veníamos trabajando. Entonces, eso me dice que tengo que tomar una muestra de como mínimo 267 observaciones para lograr reducir a la mitad el error que venía cometiendo, ¿sí? Fíjense que yo venía trabajando con 73 casos y eso me implica un error de estimación de 0,11. Si yo quiero reducir a la mitad el error de estimación, tengo que tomar una muestra bastante más grande, ¿sí? Más del doble de la muestra original que venía trabajando, ¿sí? Lógicamente, y a partir de la fórmula, uno puede observar que modificaciones en el error de estimación van a implicar modificaciones en el tamaño muestra. Si yo admito un error más grande, el n va a ser más pequeño,
Y si quiero bajar el error de estimación, eso me va a implicar un n más grande, porque el error está en el denominador, ¿sí? El nivel de confianza también influye en el tamaño de muestra. Si yo acepto, digamos, o quiero un nivel de confianza más bajo, acá voy a tener un n más, un z más pequeño y por lo tanto un n más chico, ¿sí? Para un menor nivel de confianza baja el z y por lo tanto baja el n. Mayor nivel de confianza implicaría un valor mayor de z y por lo tanto un n más grande, ¿sí? Y lógicamente, bueno, también influyen en la determinación del tamaño de muestra los valores de P y Q, ¿sí? ¿Está claro esto? Sí, ¿Hay profe. alguna duda? Sí. Profe, no ¿Sí? entiendo por qué dividió la amplitud del intervalo en dos. Es otra forma de obtener el error de estimación. Lo podés calcular como z por la raíz de p por q sobre n, o bien dividiendo la amplitud del intervalo por 2. Es otra forma de calcular, digamos, el error de estimación. Porque acuérdate que el error de estimación es lo que se suma o se resta a la estimación puntual para obtener el intervalo. O sea que, fíjate, calculándolo como z por la raíz de p por q sobre n, vas a obtener el mismo valor. Es otra forma de obtener el error de estimación, ¿sí? A partir de la amplitud del intervalo, porque en la amplitud del intervalo interviene en definitiva el error de estimación, que se suma y se resta, entonces aparece dos veces Claro. en la Bueno, amplitud completa. Cuando vos lo dividís por 2, calculas el error de estimación original, ¿sí? ujú, gracias. Si uno no tuviera los valores de P y Q, digamos, y solo tuviera los límites, supongamos que yo de la salida anterior en un parcial no les doy cuánto vale P, digamos, les doy solamente esta partecita de la salida, no les doy ni cuánto vale P, el P sombrero, ni cuánto vale el N. Ustedes solo tienen el límite inferior y superior de confianza. No podrías calcular el error de estimación haciendo la raíz de P por Q sobre N multiplicada por el Z, porque no conoces P, no conoces N, ¿sí? Solo te di información, supongamos, sobre el intervalo de confianza. Entonces, en ese caso, si vos no tenés otra información, la única forma que tenés para calcular el error de estimación es tomando la amplitud, como hicimos acá, y dividiéndolo por 2, ¿sí? Por eso se los di como otra forma de calcular el error de estimación en función a veces de la información que uno tiene, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando uno está procesando tiene toda la información, pero en un parcial puede pasar que ustedes tengan solo determinada información. Supongamos el intervalo de confianza solamente. Un ejercicio donde yo les digo, se construyó este intervalo de confianza para un nivel del 95%, para la proporción poblacional, se quiere reducir el error de estimación a la mitad, calcule usted el tamaño de muestra, ¿sí? Y no tenés ningún otro dato, solo los límites inferior y superior del intervalo, ¿sí? Entonces, en ese caso, una forma alternativa, por eso se las puse acá, es tomar la amplitud del intervalo y dividirlo por 2, ¿sí? Sí, profe, gracias. Ahora entendí. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda de lo que hemos visto hasta ahora? Bien. No, Bueno, después yo les puse dos verdaderos falsos como para que trabajemos y discutamos, digamos, como para cerrar esta parte de repaso de la teoría, si bien les he ido dando casitos, digamos, de salidas de InfoStat y más bien práctico, digamos, yo les decía que es muy difícil separar la teoría de la práctica, ¿sí? No me he metido en los cálculos de los límites, porque eso seguramente lo han visto más en detalle en el práctico con María Inés. Me he enfocado más en el repaso de las interpretaciones y de que analicen ustedes a partir de la fórmula de los intervalos de confianza cómo influyen modificaciones en los distintos factores, ¿sí? Que intervienen en la precisión del intervalo, cómo afecta el N, un cambio en el tamaño de muestra, un cambio en el nivel de confianza, digamos, en la amplitud de los intervalos, en el tamaño de muestra, ¿sí?
Bueno, veamos el primer verdadero o falso, a ver qué opinan. Dice, para estimar por máxima verosimilitud un parámetro no es necesario conocer la distribución de la variable en la población. Es suficiente contar con una muestra aleatoria extraída o tomada de esa población. ¿Qué les parece? A ver. Creo que es verdadero porque la distribución de los datos en la muestra se corresponde a la distribución de los datos en la población. ¿No habíamos visto eso? Tengo duda de Sí. todo, profe. Profe, ahí sería, para mí también sería verdadero y suponíamos en el caso ese de que la población tenía una distribución similar a la de la muestra tomada. Claro, pero si yo les doy la muestra, a ver, yo les digo, acá dice que es suficiente contar con una muestra aleatoria. Yo les digo, bueno, a ver, se tomó esta muestra aleatoria de una población y les doy los 15 valores, por ejemplo, del tiempo de procesamiento. Con ese solo dato, ¿ustedes podrían calcular el estimador máximo verosímil? Porque acá No. dice, No, si no sabemos cuál es la Ah. distribución, no. claro, eso. Solamente esto sería verdadero en el caso de que la distribución fuera una distribución conocida. O sea, si yo les dijera, se tomó esta muestra de una población con distribución normal, una población con distribución Poisson, supongamos, ¿sí? Pero si ustedes, como en el caso que vimos, es una variable que no tiene una distribución conocida, ese es el ejemplo justamente que vimos hoy, la muestra no es suficiente. Si yo tengo los 15 datos, yo les dije, esos 15 datos del tiempo fueron tomados a partir de la distribución de esa variable, pero ustedes no conocían la función de densidad de esa variable, no podríamos haber determinado el estimador máximo verosímil, ¿sí? O sea que esta expresión es falsa, porque para ser verdadera tiene que aplicarse a todos los casos, ¿sí? Entonces, es falsa, ¿por qué? Porque para conocer el estimador máximo, o determinar el estimador máximo verosímil de un parámetro, yo necesito saber cuál es la distribución que tiene esa variable en la población, ¿sí? Y conocer a partir de eso su función de densidad. Es cierto lo que ustedes decían de que la muestra va a tener la misma distribución que la variable original, porque cada una de las observaciones que componen la muestra es una muestra de tamaño 1 tomada de esa distribución. Pero, lógicamente, que salvo en el caso de que la variable tenga una distribución conocida, en el resto de los casos, como el que vimos hoy, que era una distribución de densidad determinada, pero que no responde al modelo, a un modelo particular, si yo no tengo esa función de densidad, no puedo determinar la función de verosimilitud y por lo tanto no puedo determinar o derivar el estimador máximo verosímil. ¿Se entiende? Yo Sí, tengo profe. que conocer cuál es la distribución de la variable en la población, o bien conocer qué distribución tiene, si es una distribución conocida, o bien conocer la función de densidad de esa variable, ¿sí? Y luego, lógicamente, contar con una muestra de esa población para poder realizar la estimación máximo verosímil, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Hay alguna duda? No, nos quedó claro. Bien, entonces recuerden en estas cuestiones de verdadero o falso, primero que una expresión para ser verdadera tiene que serlo en la totalidad, digamos, esta estaba mezclada, digamos, esta primera parte no era del todo verdadera y esta segunda sí, por lo tanto, digamos, con que haya una parte de la expresión que es falsa, ya toda la expresión, digamos, es falsa. Y por otro lado, que para que sea verdadera, debe aplicarse a todos los casos posibles. Por eso hoy les di un caso distinto, digamos, un poco distinto de los que ustedes venían viendo en el apunte y seguramente han visto en el práctico y también distinto de los casos de verosimilitud que habíamos visto en el teórico, que eran casos de distribuciones que ustedes ya conocían de estadística 1, ¿sí? Bien. El segundo verdadero o falso dice que los supuestos necesarios para usar el estadístico con distribución normal en pruebas para la media poblacional con sigma conocido son que la muestra sea aleatoria y suficientemente grande, y aclara que con una muestra mayor que 30 se estaría cumpliendo esa condición de que sea mayor que suficientemente grande, ¿sí? ¿Qué opinan de este? No, porque a veces tiene que ser mayor a 100, ¿o no?
A ver, si yo conozco la varianza poblacional, fíjense que Para mí dice es falso, con sigma profe. conocido, a ver, ¿por qué? Falso. El sigma conocido sí, que la población sea grande también, pero me parece que nos está faltando que se distribuya normal también. A Dentro de ver, otro supuesto. era condición para usar el estadístico normal que la población de la cual se toman los datos, digamos, sea normal. Muy bien. Bueno, acá se puede justificar de varias maneras, digamos, que el estadístico normal se usa en pruebas sobre la media poblacional, eso es cierto, ¿sí? Con sigma conocido, eso es cierto, es necesario que la muestra sea aleatoria. Si la población de la cual se toman los datos es normal, ¿hace falta que la muestra sea suficientemente grande? No, 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 porque ya se corresponde a la población. No. Claro, entonces ustedes podrían decir que esto es falso porque la muestra grande no se necesita, por ejemplo, si la población de la cual se toman los datos es normal, ¿sí? Si la población de la cual no se toman los datos es desconocida, si la población de la cual se toman los datos es desconocida o no es normal, sí se requiere, ¿sí?, que la muestra sea suficientemente grande, ¿sí? O sea que podría ser verdadero o falso dependiendo de cómo ustedes lo justifiquen, ¿sí? O sea, ¿sería verdadero? ¿Es necesario tomar una muestra grande? ¿Bajo qué supuesto? Bajo el supuesto de que la población de la cual se toman los datos no sea normal, ¿sí? Si yo considero que la población de la cual se toman los datos no es normal, porque el enunciado no me dice nada sobre la población, entonces ustedes podrían decir, bueno, esta afirmación es verdadera, suponiendo que la población de la cual se toman los datos es normal, ¿sí? Perdón, no es normal. Si la población de la que tomo los datos no es normal, sí necesito que la muestra sea suficientemente grande. Otro podría poner, bueno, es falso porque si la población de la cual tomo los datos es normal, no es necesario un determinado tamaño de muestra, ¿sí? Habíamos dicho que si la población de partida es normal, no importa el tamaño de muestra, puede ser grande, puede ser pequeño, por el teorema de muestreo en poblaciones normales, la media muestral también va a tener distribución normal, ¿sí? Para cualquier tamaño de muestra. O sea que dependería un poco de la justificación, digamos, de cómo ustedes lo justifiquen, ¿sí? Podría ser verdadero o podría ser falso según el supuesto que uno haga sobre la distribución poblacional, ¿sí? Por eso es importante siempre en los verdaderos o falsos, si tuvieran en el parcial, que estén debidamente justificados, tanto si es verdadera la afirmación como si es falsa, debe estar correctamente justificado, porque en muchos casos pasa como en que depende de cómo ustedes realicen la justificación, se puede considerar o verdadero o falso, porque el enunciado no dice nada sobre la población de la cual se están tomando los datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. yo al principio me confundí porque no me di cuenta que decía que, o sea, que tenía sigma conocido ya. Pero sí, ahora ya entendí. Claro, ojo también que el tamaño de muestra mayor que 100 es en los casos en que sigma se desconoce y yo tengo que estimar el sigma a partir de la varianza muestral, ¿sí? Pero acá ya aclaraba, o sea, daba la información de que sigma era conocido, lo que falta es la información de la población de la cual se están tomando los datos, ¿sí? Y eso lógicamente hace cambiar el análisis. Si el sigma es conocido y la población es normal, no me interesa el tamaño de muestra. Si el sigma es conocido y la población no es normal, sí necesito un tamaño de muestra mayor que 30 para poder aproximar a la normal por el teorema central del límite. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bárbaro. Bueno, en principio habríamos terminado, digamos, con lo que yo tenía preparado para hoy. Les dejaría un ratito para que descansen. De todos modos, si alguien tiene dudas, quedo conectada por si hay dudas del teórico. Podemos aprovechar ahora este rato que nos queda hasta las 11 que comenzarían ustedes el repaso de práctico con Marines.
para ver las dudas que pudiera haber de la parte teórica, ¿sí? Aquellos que no tengan dudas, bueno, pueden tomarse un recreíto de media hora, después conectarse al otro link, que es el que usa María Inés, ¿sí? Este link es para la parte teórica, ¿sí? Así que yo me quedo conectada por si hay consultas de teórico y aquellos que no se pueden desconectar y volver a conectarse después entonces a las 11 al link del práctico, que es el que usaron ayer jueves, para hasta la 1 trabajar con María Inés en otros casos prácticos, ¿sí? Quedo yo acá atenta por si hay alguien que me quiera consultar algo. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, el martes. Bárbaro. Bueno, no, los veo yo de acá a 15 días, digamos, porque la semana que viene los teóricos los van a tener con Roxana Cassini, con la profesora Cassini. Ella va a dar el teórico de la semana, los teóricos de la semana que viene, ¿sí? Ella también, recuerden que tiene otro link distinto para poder hacer la grabación. El link está indicado en el aula virtual, correspondería a la semana número 2, ¿sí? En los mismos días y horarios, ¿sí? Perfecto. Bien, profe, Gracias, gracias. profe. Bueno, profe. Buen día. Bueno, chao. Chao. Los voy viendo a los que se vayan desconectando en la semana 4. No, 3. Bueno, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que me quiera consultar algo? Profe, Sí, una pregunta. sí, ¿Bien en el ejemplo o en el ejercicio que hizo para sacar la varianza con chi cuadrado, sí, que salía la salida directamente de InfoStat? Si nosotros sí, queremos calcular a mano, que la sí, fórmula es n-1 sobre la por varianza. ese cuadrado, sí. Sí. ¿De dónde saco ese cuadrado? O sea, ¿con qué datos? ¿Cómo lo saco? Y el S cuadrado lo podés tener ya calculado o bien es la varianza de la muestra, como calculabas, o vas a tener los datos para calcularlo. Acá tenían los 15 tiempos y calculas la varianza como viste en estadística 1, la sumatoria de los X sub I menos la media al cuadrado dividido en N-1, porque es una muestra, ¿sí? Bien. La varianza como la calculaban ustedes en estadística 1, con la diferencia que algunos en estadística 1 trabajaban dividiendo por n, y acá nosotros aclaramos que, vamos, si es una muestra, se va a trabajar dividiendo por n-1 para obtener un estimador insesgado de la media de la varianza poblacional, ¿sí? Pero el cálculo, podés tener como dato en un ejercicio ya el S cuadrado calculado, y si no, yo les había dicho, bueno, es posible que ustedes tengan datos, como en este caso, y tengan que calcular ustedes la media y la varianza de la muestra, como hacían en estadística 1, ¿sí? Ok, bueno, gracias, profe. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra cuestión del teórico que haya quedado dando vueltas, que quieran consultar? Aprovechen porque tenemos un rato disponible. Bien. Bueno, entonces si no hay más dudas, Profe, cierro la... Sí, tengo una duda, es de la unidad 1. sí, Bueno, en relación a la distribución chi cuadrado, sí. no entendí por qué por qué cuando se trabaja con la media muestral y no con la media poblacional, dice que se pierde un grado de libertad y por eso queda n-1. Bueno, porque los grados de libertad están relacionados con la cantidad de observaciones linealmente independientes que uno tiene en la construcción del estadístico, digamos. Eso tiene una demostración matemática. El hecho de que vos realices una estimación implica la pérdida de un grado de libertad por cada una de las estimaciones que uno realiza, ¿sí? Como cuando construye ese estadístico, realiza una estimación, que es la estimación de la media poblacional basada en la media de la muestra, eso implica la pérdida de un grado de libertad. Digamos, podés buscar la demostración matemática de eso tiene toda una demostración de cómo se deriva el estadístico,
y cómo se determinan, digamos, los grados de libertad. Nosotros no la damos porque, como yo les comenté, excede los contenidos de la materia, pero a aquellos que les interese profundizar en algún libro de estadística matemática, puede ser el Mendenhall, seguramente la tiene, está la demostración, digamos, de por qué tiene esa cantidad de grados de libertad. En principio, ustedes, digamos, deberían tomarlo como un dato, digamos, como algo que es así. Pero bueno, yo te explico que tiene su demostración matemática y que la podés buscar en el caso que te interese. Nosotros no vamos a evaluar eso, ¿sí? Por ahora solo comprender eso, que el hecho de que se estime un parámetro poblacional implica la pérdida de un grado de libertad, ¿sí? Y eso está, como te digo, relacionado con la forma en que se construye el estadístico y la cantidad de observaciones linealmente independientes que quedan, digamos, en la suma de cuadrados, pero es una demostración matemática bastante compleja, ¿sí? Ah, claro, bien. Eso quería saber nada más, cómo se interpretó eso. Bueno, gracias. Bueno, bárbaro. Muy bien, ¿alguna otra cuestión que me quieran consultar de lo que hemos estado trabajando esta semana? Bueno, entonces cierro la sesión, cierro la grabación y a las 11 se conectan con Marina. Les dejo un ratito entonces de recreo, como para que tomen algo antes de encarar el práctico, ¿sí? Nos vemos después en la semana 3 y bueno, lógicamente si necesitan hacer alguna consulta a través del aula virtual estoy disponible, ¿sí? Chao.